Bienvenidos sean todos ustedes y los que vienen en camino. Hoy en esta tarde vamos a hablar acerca del arrepentimiento, porque la última vez pues estuvimos hablando del pecado, ¿verdad? Estuvimos ahí compartiendo acerca del pecado y también estuvimos hablando un poquito sobre lo que significaba, lo que era el pecado, pero no quiero que se quede así, no quiero que se quede así el tema, como que pues nomás se habló del pecado, sino que también tenemos que ver sobre el arrepentimiento. Pero haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en la última enseñanza, quiero leerles esto que dice aquí, que todo el mundo es responsable de su propio pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados, hermanos, porque como vemos en la palabra que dice que todos hemos pecados y que hemos preferido el egoísmo antes de amar a Dios, porque todos nosotros tenemos la oportunidad de agradar a Dios, pero mejor queremos agradarnos a nosotros mismos, y es ahí donde le damos rienda suelta al pecado, ¿verdad? El egoísmo antes que amar a Dios, ¿verdad? Entonces dice que Dios quiere que nosotros nos alejemos del pecado y que vivamos. Y dice que el hombre fue quien escogió pecar contra el deseo de Dios, y que aunque Dios conocía las consecuencias de aquella decisión, Él dio al hombre el derecho de escoger. O sea, de que Dios sabía lo que iba a pasar si el hombre desobedecía, pero a Dios le plació darle a usted la oportunidad de decidir que si iba a amar a Dios fuera con todo su corazón y que no fuera por una imposición o que fuera a fuerzas, ¿verdad? Hoy en día todavía tenemos una elección, el bien permanecer en nuestro pecado y por tanto continuar separados de Dios, o bien aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a ese Jesús que se sacrificó, que dio su vida por nosotros para que podamos ser salvos de esa culpabilidad y de las consecuencias y del poder del pecado. Toda la gente, mis amados, todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, por lo que vimos, y como humanos, nuestra predisposición natural es hacia las cosas que desagradan a Dios, porque ya lo traemos de fábrica, somos malos por naturaleza. Pero Dios el Padre mandó a Jesús para llevar nuestro pecado en sí mismo. ¿Para qué? Para valernos de la obra de Jesús. Al momento que nosotros pedamos perdón a Dios, es cuando nosotros podemos valernos de lo que Jesús hizo. Porque nosotros, cuando estamos en pecado y no tenemos a un Salvador, pues no hay nadie que pueda pagar por nosotros. Pero cuando nosotros vamos a Dios, cuando vamos a Jesús y Jesús nos dirige hacia Dios, a través de ese sacrificio, nosotros podemos pedirle a Dios que nos perdone, porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y debido a esa obra, nosotros podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, por todas las cosas que le desagradan a Dios, y al mismo tiempo aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, que es algo que ya nosotros hemos hecho, pero si hay personas que no lo han hecho, pues bueno, es importante que se deba de entender por qué se hace, y es importante hacerlo, amados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos pagar por nuestros pecados, sino que tenía que venir alguien a pagar por nosotros, y el único que podía pagar era alguien que fuera perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera ningún acercamiento con el pecado, y ese solamente podía haber sido Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero entonces, mis amados, si nosotros cerráramos aquí ya la lección y dijéramos, pues ya terminó la enseñanza de hoy y nos vamos así, hermanos y estimados amigos, pues quedaríamos incompletos, ¿verdad? Porque queremos hablar hoy del arrepentimiento, y del arrepentimiento vamos a ver cómo hacerle frente al pecado. Porque si ciertamente nosotros ya somos pecadores por naturaleza, ciertamente nosotros fallamos, ciertamente tenemos una tendencia hacia el mal, entonces Dios nos da las herramientas necesarias para hacerle frente al pecado. Para eso tenemos que entender qué es el arrepentimiento. Porque muchas veces allá afuera cuando alguien se equivoca, es muy fácil venir y decirle, oye, me siento arrepentido por lo que hice y te pido perdón por esto. Y creemos que el arrepentirnos es sentirnos mal.
que el arrepentirnos es solamente sentirnos mal, sentirnos culpables y que creer que solamente por sentirnos así ya es suficiente. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios y a través de algunos versículos lo que realmente significa también el arrepentimiento, y es algo que tenemos que hacer todos nosotros, porque todos cometemos pecados, amados. Y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 2. Vamos arrancando ya con la Biblia. A Hechos capítulo 2. Versículo 38 al 39. Vamos a esperar que... Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2, versículo 38 al 39. Dice, hay la palabra de Dios. Hechos 2, 38 al 39. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero que dice al principio, arrepentíos. Es una palabra muy, muy específica, que ahorita la vamos a ir desarrollando. Pero como vemos que incluso para bautizarnos, también el primer paso es arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos, porque si nos hubiéramos, como estamos nosotros los que venimos de la Iglesia Católica, pues bueno, a nosotros de niños nos bautizaron y nadie nos dijo que tenemos que arrepentirnos. Y el niño lo bautizaron mojándole su cabecita, la frente, pero en ningún momento el niño se arrepintió, en ningún momento el niño sintió ese sentimiento o esa necesidad de arrepentirse, ni siquiera entendió porque era un niño. Entonces, aquí vemos la necesidad de que la persona, el individuo, debe de primero arrepentirse, reconocer que es un pecador, reconocer que necesita un salvador, y enseguida, por ese acto de fe, ese acto de obediencia, podemos pedir el bautismo, pero antes no. Tenemos que entender primero qué es el arrepentimiento. Y luego vamos a ir allá atrás a Lucas, hay unos libros atrás, Lucas capítulo 15. Entonces podemos decir que ese bautizo está mucho, porque ni el niño se arrepintió, ni el niño entendió, y solamente el niño lo bautizaron, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versículo 7 adelante. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, así dice, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otra vez el 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vamos a leer también ahí el 8, dice al 10, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es algo bien tremendo, hermanos, porque a veces aquí hemos tenido ya algunas experiencias de personas que vienen y que se arrepienten y piden perdón y aceptan al Señor como Salvador. Y en ese momento en el cielo hay un gozo delante de los ángeles porque hubo un pecador que reconoció que necesitaba a Jesús y se arrepintió y aceptó a Cristo. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, cuando tomamos aquella decisión, hubo fiesta en el cielo, hermanos.
Ahora que usted estaba acá todo afligido porque le dijeron los pecados que traía cargando, pero cuando usted aceptó al Señor, su nombre fue escrito en el libro de la vida y en el cielo hubo gozo, hermanos. Y aquí también los que estamos acá a este lado, nos gozamos cuando usted viene y busca del Señor y se arrepiente. También a nosotros nos da gozo. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepintió y estamos haciendo las cosas que debemos de hacer, que es de compartir la palabra y de que la palabra lo convence a usted, no el pastor, no yo, sino que la palabra y que a través de su Espíritu Santo le convence, diga, es verdad, yo necesito ese Salvador. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, a Ezequiel, capítulo 18, y ya vamos a retroceder al Antiguo Testamento, que es un pasaje muy tremendo que el pastor también lo ha citado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Ahí vamos a leer. Vamos a dar unos minutos, unos segundos, espero mejor, para que encuentren ese pasaje. Porque es importante, hermanos, que usted lo lea. Es importante que no se quede con que nomás yo le dije, sino que usted mismo lo encuentre, usted mismo lo lea y que sea Dios quien le convenza, ¿verdad? ¿Ya está ahí? Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 30, dice así: por tanto, sí estoy bien, ¿verdad? Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Dice 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahí vemos esa palabra de convertíos, ¿verdad? Convertíos y viviréis. Dice, para convertirse en cristiano o un hijo de Dios, el primer paso que es necesario dar o hacer es el arrepentirse. Esta palabra en el griego y en el hebreo nos da una comprensión del significado de esta palabra. La palabra griega traducida por arrepentimiento es metanoia, la cual significa tener otra opinión o cambiar de curso después de una mayor comprensión, ¿verdad? ¿Por qué dice que esta palabra cambiar de curso? Es cuando usted va dirigiéndose hacia un camino y ya va transcurrido ese camino y cambia de opinión y dice, por aquí no es el camino, me doy cuenta que voy mal, me doy cuenta que este no es el camino. ¿Y qué hace usted? Se regresa de donde iba y cambia de curso. Eso es lo que quiere decir la palabra metanoia, que fue traducido como arrepentimiento, que es cambiar de dirección. Cuando ya iba usted bien enfocado, iba bien desencarrilado hacia un lado y escuchó la palabra de Dios y dijo, no, por aquí no es. Entonces el arrepentimiento no es seguir avanzando con una tristeza y decir, sí es cierto, le fallé al Señor, sí es cierto, pequé, pero sigo avanzando hacia el camino equivocado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es de que usted se da cuenta que se equivocó, se da la media vuelta y camina en el camino opuesto hacia donde usted iba. ¿Por qué? Porque ya cambió de opinión. Vamos a ver me mandan aquí dos pasajes que están en Mateo capítulo 4. Vamos a ir al Nuevo Testamento, ahí donde inicia. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y aquí esta palabra, o como estamos viendo, es de que Jesús le estaba diciendo que cambiaran de curso, que cambiaran de opinión, que regresaran hacia Dios otra vez, porque el reino de los cielos se había acercado. Y ahí adelantito en Marcos capítulo 1, ahí adelantito, vamos a ver también esa parte. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vuelve a decir Jesús, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire, aquí ya le añadió Jesús esta parte, porque no solamente es arrepentirse, no solamente es cambiar de curso, no solamente es regresarse donde iba, sino que también es creer en el Evangelio. Porque hermanos, ¿de qué le sirve que usted sepa que es pecador? ¿De qué le sirve? Es importante entenderlo, claro, pero si usted se va diciendo, bueno, sí soy un pecador, pero no se le presenta el Evangelio, no se le presenta lo que hizo Jesús por usted, que Él ya pagó, que es necesario que usted crea, pues se va mucho. No se lleva el mensaje completo. Entonces es interesante ver que Jesús dijo esto, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Una de las palabras hebreas traducidas como arrepentimiento es shub, que significa volver atrás. Es como le decía, cuando uno va avanzando, ¿qué le parece? Va uno para Guadalajara y a veces el GPS o nosotros nos equivocamos y ya vemos que aparece un letrero que dice que vamos para Colima. Pues ¿a qué horas le di la vuelta? ¿A qué horas me equivoqué? ¿Qué tiene que hacer? Pues darse la vuelta, regresar. Porque si usted sigue avanzando, pues no va a llegar a Guadalajara, ¿verdad? Usted va a llegar a Colima y usted no quiere ir a Colima. Entonces esta palabra en el hebreo da a entender que es volver atrás, es decir, cambiar de sentido en nuestro experimentar. Dice, hoy día la palabra arrepentimiento ha llegado a significar tan sencillamente como sentir pena por lo que hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que nos han dicho, no, me siento bien arrepentido de lo que te hice. Me siento bien arrepentido por esto y por esto, pero a poco rato vemos que andan igual. A rato vemos que vuelve a pasar lo mismo, que vuelve a fallar aquella persona, entonces quiere decir que no estaba, ¿qué? Que no estaba arrepentido, que solamente sintió culpa y que para calmar esa culpa te pidió perdón y al momento que tú lo perdonaste dijo, ya conseguí lo que quería, ya me perdonó, puedo seguir pecando, puedo seguir fallando, puedo seguir haciendo lo que yo estaba haciendo porque ya la convencí o lo convencí de que estaba arrepentido. Pero eso es lo que en la actualidad le han dado ese significado de sentirse arrepentido, que nomás es sentir pena o lamentarse por algo. Pero como hemos visto ahorita, en términos bíblicos, tiene un significado más profundo que lo que estamos acostumbrados a escuchar allá afuera. Arrepentirse es el primer movimiento del discipulado. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de dirección. Porque ya sabíamos que éramos pecadores, ya conocimos que somos pecadores, conocimos que hemos fallado a Dios, ahora nos corresponde regresar de ese camino de pecado donde íbamos y regresar y volver hacia atrás, hacia la dirección que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Cambiar de rumbo. ¿Y cómo es esto ahora, hermanos, aplicados en el pecado? Bueno, pues es cambiar de pensamiento, es cambiar nuestras acciones. Porque si no hay un arrepentimiento en nosotros, un arrepentimiento verdadero, simplemente vamos a seguir fallando, vamos a seguir pecando, vamos a seguir causándole dolor, tristeza a Dios, y vamos a seguir lastimando y haciendo sentir mal al Señor, y vamos a seguir teniendo esa separación, esa separación con Dios, porque como bien dijimos la última vez, Dios es santo y Dios no tiene relación alguna con el pecado, hermanos. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Bueno,
es un cambio de sentido completo, tanto en pensamiento como en la acción. Porque si, hermanos, si solamente en mi pensamiento queda la idea que estoy mal, que he fallado y que debo de arrepentirme y todo eso, pero no lo llevo a la acción, no lo llevo a mis actos, pues hermano, eso no es un arrepentimiento verdadero, es un arrepentimiento a medias. Sé que estoy pecando, sé que soy pecador, sé que me debo de arrepentir, pero no lo hago. ¿Usted cree que es un arrepentimiento completo eso? Eso es como tener la pura teoría, conocer lo que dice la Biblia, pero no aplicarla. Nosotros cambiamos nuestro pensamiento, dice, existe una nueva perspectiva de la naturaleza, el horror y consecuencias del pecado. Existe un reconocimiento de que lo que somos en nosotros mismos es profundamente aborrecible a un Dios santo. Nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento, hermanos, entender que lo que estábamos haciendo, como estábamos viviendo, estábamos en pecado y había consecuencias y Dios aborrece todo eso. Entonces debe de haber un cambio en nuestros pensamientos, hermano. Porque todos los pecados que nosotros llevamos a cometer empiezan aquí, en un pensamiento, en una idea, en algo que escuchamos, una canción que escuchamos allá afuera, una canción de Jenny Rivera que nos sintió bonito, y pues como dijo aquella cantante, pues así deja intentarla a ver si se siente bonito, o así como escuchamos también nosotros música del mundo, y escuchamos que se puede engañar a la esposa, que podemos hacer y deshacer y que no importa, llega un pensamiento en nuestra mente y empieza a caminar ahí, y empieza a desarrollarse ese pensamiento, y empezamos a darle profundidad a ese pensamiento, y hermanos, cuando ya nos dimos cuenta, ya llevamos a cabo aquel pecado, ya fallamos a la esposa, le fallamos a nuestro ser querido, pero todo empezó en un pensamiento. Pero si usted, amado hermano o hermana, empieza a vigilar sus pensamientos y empieza a cambiarlos en el momento que usted tiene sus pensamientos, pues hermanos, no va a haber oportunidad para que usted falle, pero tiene que cambiarlo, hermano. Nosotros debemos de cambiar nuestras acciones. Nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia, egoísmo y rebelión. Nos apartamos del pecado y sometemos nuestra vida a Dios y hacemos a Jesús nuestro Señor. Hermanos, esto es algo que nos corresponde hacer a nosotros. El Señor no puede venir a detenernos la mano para no seguir tomando. El Señor puede venir a detenernos para no seguirnos drogando. El Señor no puede venir a detenernos cuando estamos cometiendo adulterio, sino que somos nosotros responsables para decir, no lo voy a hacer. Ya lo entendí en mi cabeza que está mal, ahora me corresponde llevarlo a la acción. Regresarnos de nuestra desobediencia a regresarnos a la obediencia que tenemos que tener hacia Dios y someter nuestra vida hacia Dios, amados. Porque si nosotros no nos sometemos a Dios, no vamos a tener la fuerza necesaria, hermanos, para vencer el pecado. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que tomar la decisión de separarnos, de apartarnos, de ya no seguir caminando hacia allá, porque en nuestro pensamiento ya está la idea de que Dios es santo, de que Dios no le gusta esa acción que yo hago. Ahora que ya está en nuestro pensamiento, ahora tenemos que hacerlo. Y hermanos, eso nos corresponde a nosotros. Es nuestra responsabilidad de arrepentirnos. Todos hemos pecado y por tanto todos tenemos la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En la cruz, Jesús pagó el pago del precio por nuestro pecado y nos llevó de nuevo a una relación con Dios. Ya el Señor ya pagó por nosotros, ya limpió nuestra vida del pecado, ya volvimos a tener relación con Dios. Aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón,
volvemos a tener comunicación y comunión con Dios. Pero nosotros, cuando pecamos, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y luego vivir como Jesús, vivir con Jesús como nuestro Señor. Dios no puede hacer nada más. El resto es nuestro asunto. El Señor, amados, ya hizo lo que tenía que hacer. Ya mandó a su Hijo a morir por ti. Él ya cumplió con su parte. Él ya murió por ti. Recibió todos esos azotes por ti. Él recibió pasó esa vergüenza por ti. Ya el Señor lo hizo todo. Pero es tu responsabilidad ahora arrepentirte. Es tu responsabilidad cambiar de curso. Si ya ibas en aquella dirección hacia el pecado, es tu responsabilidad cambiar de dirección, mi amado, y regresar y aceptar a Jesús como Señor. Pero no solamente de palabra. Esta palabra de Señor, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor, estamos diciéndole, hey, tú eres mi Señor. Y lo que tú ordenes, eso voy a hacer yo. Porque ¿quién de ustedes, amados, va y pide trabajo, se presenta con el patrón y ya una vez que recibe el trabajo, hace lo que le dé la gana a usted? ¿Quién hace eso? Como yo decir, entré a una carnicería, voy a la carnicería y hago lo que a mí me da la gana. Caray, así no es posible. Cuando el patrón te dice que tienes que hacer tal cosa, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Hacer eso. Hacer tacos, hacer equipales, órdenes de camarones. ¿Qué más se les ocurre? Arreglar el teléfono. Pero hay un patrón que te está diciendo qué hacer. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor, estamos diciendo que lo que Él diga, nosotros lo tenemos que hacer. Y lo que Él diga, nosotros le vamos a obedecer. Porque sabemos que Él sabe lo que hace. Él sabe que tiene cosas mejor para nosotros. Y que al reconocerlo como Señor, vamos a obedecerle, hermano. Entonces es nuestra responsabilidad aceptar al Señor a Jesús como Señor. Porque Dios no puede hacer más nada, hermano. Porque el resto es asunto nuestro. Ya le corresponde a usted el ya no pecar. Le corresponde a usted el obedecer al Señor. Y conforme usted vaya obedeciendo al Señor, sus pensamientos van a ir cambiando, sus pensamientos van a ir adecuándose a lo que el Señor quiere. Pero es su responsabilidad, ya no es Dios. Ya no va a venir Dios a detenerle la mano. Ya no va a venir Dios a obstruirle para que usted no peque, sino que va a ser usted obedeciendo a Dios, hermano. Esa es la idea. Porque muchas veces aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y solamente lo aceptamos de labios, no lo aceptamos de corazón, no cambiamos nuestros pensamientos, no cambiamos nuestras acciones, solamente de palabra, solamente para quedar bien con el pastor, para quedar bien con el hermano, pero realmente en nuestra vida privada a Jesús lo tenemos allá olvidado, a Jesús lo tenemos todavía colgado allá en una esquina, a Jesús lo tenemos allá abandonado, y cuando nos sentimos mal, cuando tenemos una necesidad, ahora sí hay que hablar con Jesús, ahora sí hay que descolgar a Jesús, ahora sí quiero tener relación con Jesús, pero mientras que estamos allá pecando bien sabrosos, no nos acordamos de Él. Entonces quiere decir que nuestra vida, hermanos, es una vida en pecado y que realmente nunca nos arrepentimos, que realmente no fue un arrepentimiento verdadero, solamente fue una emoción, un sentimiento de tristeza. Pero hermanos, nosotros tenemos que cambiar de dirección, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que regresar a Él y empezar a obedecerle y a caminar bajo su obediencia.
Esto, hermanos, que estoy compartiendo es algo que de momento tal vez pueda sentirse agresivo, pueda sentirse duro, pueda sentirse como que yo traigo una vara, ¿no? Un palo en la mano y que estoy diciéndoles a todos así como que tienen que hacer esto. Pero hermanos, realmente lo que pasa es de que nosotros vivimos tan cómodos en nuestro pecado que cuando alguien nos quiere sacar de esa comodidad, nos molesta. Pero dígame, ¿a qué nos lleva una vida de pecado, hermanos? ¿Qué nos espera al final de nuestras vidas si vivimos en desorden, si vivimos en pecado? La última vez les compartí a ustedes de que hubo alguien que se molestó conmigo y que me dijo, ¿cómo es posible que tú ya no quieras pecar? ¿Cómo es posible que tú ya no quieras participar en esto tan sabroso que se siente, tan bonito que es vivir la vida, tan bonito que es esto? ¿Por qué no mejor te esperas a que seas viejo? ¿Por qué no te esperas hasta que ya crezcas y ya que te sientes que te estés muriendo? Pues ahora sí te arrepientes. Hermanos, una vida en desorden, una vida en pecado, una vida de excesos, hermanos, nunca nos va a esperar nada bueno. Nunca nos va a esperar nada bueno, hermanos. Las personas que al final tienen una oportunidad para arrepentirse ya siendo viejas, hermanos, enfermos, sin familia, tal vez hasta perdieron una parte de su miembro, tal vez tuvieron accidentes fuertes por su culpa, se mató otra familia por tu culpa, porque tú eres el borracho. Hermanos, tantas cosas que podemos provocar y que podemos hacernos daño a nosotros mismos llevando una vida en pecado, hermanos, que a veces el humano cuando le dicen, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas el otro, sentimos que nos están poniendo una valla para que no salgamos de allí, nos están obstruyendo nuestra libertad y decir, no, yo soy libre de hacer lo que a mí me da la gana y yo voy a brincar aquel muro, aquella cerca de protección que aparentemente me pusieron para yo vivir como me dé la gana. Pero cuando el ser humano sale de aquella valla, de aquella seguridad, es cuando empieza a tener problemas, cuando empezamos a tener dificultades, cuando empezamos a tener consecuencias y a veces queremos culpar a Dios y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me pasó allá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Pero a veces el único culpable somos nosotros. Porque son solamente consecuencias lo que estamos pagando. Esa salud que tenemos deteriorada muchas veces es por consecuencias de pecar, por el cigarro, por el alcohol, por la droga, por desvelarse, por andar en excesos, hermanos. En pecado. Te da sida, hermano, no te mueres de sida, te mueres de una gripa. Porque todas tus defensas se murieron, las mataste. Y cuando te llega una gripa, te vas. ¿Cuántos hermanos aquí en este pueblo, cuántos accidentes no hemos visto que por causa del pecado, por causa del exceso de alcohol, exceso de velocidad y no traer casco, hermanos, cuántos no se han ido? ¿Cuántos no se han ido, hermano? Y la gente todavía los ve usted y los ve igual. Los ve en exceso de velocidad, los ve sin casco, los ve tomando allá en el rastro, los ve haciendo caballitos, los ve haciendo, hermanos, porque el humano así es. Y cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan que es un pecador, que usted es pecador, que la Biblia nos nombra que somos pecadores y que vamos rumbo al infierno y que necesitamos arrepentirnos, ya no nos gusta. Ya no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos hablen de dinero, nos gusta que nos hablen que Dios es amor, nos gusta que nos hablen de cosas bonitas, pero cuando este tipo de temas, cuando tenemos que hacerle frente al pecado, ya no nos gusta, hermanos. Es incómodo para muchos, hermanos, pero como dijo alguien, si la palabra de Dios te incomoda, es porque necesitas escuchar todavía más, hermano. Porque necesitas alinear tu vida a la de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando tú alinees tu vida a la voluntad de Dios, las cosas van a empezar a ser diferentes. Pero mientras que tú vivas una vida en desorden, hermanos, lo único que te espera son consecuencias graves en esta vida y en la venidera, hermano. Porque cuando tú partas de este mundo sin un Salvador,
sin haberte arrepentido, sin haber reconocido que eras pecador, sin haber reconocido a Dios, sin haber reconocido a un Salvador, hermano, te vas a enfrentar a la consecuencia más grave, que es pagar eso en el infierno, hermano. Y de ahí nadie te va a sacar, hermano. Ni el más grande hombre de Dios acá afuera, ni porque te recen, ni porque te avienten cohetes, ni agua bendita, nadie te va a sacar de ahí, hermano. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es tuya estando vivo. Es tuya, nadie va a poder pagar por ti. Tiene que ser tu responsabilidad y el único que puede pagar por ti estando vivo es Jesús. Una vez que tú mueres en pecado, ya no se puede hacer nada. Pero hermanos, y a mí me gusta hablarles así, como amigos, como compañeros, porque saben, el amigo que es amigo te va a hablar con la verdad. El amigo te va a hablar con la verdad y te va a decir, hey, así no son las cosas. Y el que no es tu amigo te va a palmear. Tú síguele, échale otra, no pasa nada. O sea, si le hablas a patrón, dile que no vas a ir a trabajar, aquí quédate, no vayas. Mira, ven, vamos, te voy a presentar a alguien. ¿Qué hay problemas con tu mujer que arreglar ni que nada? Mira, te voy a presentar a alguien, ven. Y ahí vas, todo encarrilado, como oveja al matadero. Pero como así somos, como nos gusta que nos hablen así, ahí vamos. Pero cuando viene alguien verdadero, un verdadero amigo y te dice, hey, andas mal, hasta le dejamos de hablar. Este no es mi amigo. Me quiere evitar, quiere evitar que yo vaya a los bailes, quiere evitar que yo siga tomando, quiere privarme de mi libertad, pero no se da cuenta que esa libertad que él está usando, esa libertad que le nombra a él, realmente es esclavitud. Y que entre más avanza sigue siendo más esclavo de una cosa y esclavo de otra, y al final quiere que le resolvamos la vida de repente y no se puede. Hermanos, yo con eso termino mi participación en esta noche, esperando no solamente ver expuesta esta palabra dura, sino que esta palabra encuentre cabida en su corazón y que medite, que sea sincero usted con Dios y reconozca si realmente ha obedecido a Dios, si realmente se ha arrepentido, y si no lo ha hecho, hermano o hermana, no se espere para mañana. Si el día de hoy usted tiene el deseo o esa incomodidad en su corazón de decir, yo creo que no me he arrepentido de manera sincera porque sigo pecando con lo mismo, hermanos, es tiempo de que usted tome esa decisión. Y si no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pues con mayor razón, usted necesita un Salvador. Usted necesita un Salvador, y el único Salvador que Dios dio a la humanidad fue un hombre, y su nombre es Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación, hermanos. Pues que Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Que la paz del Señor Jesucristo inunde su corazón, y nos estaremos viendo aquí próximamente. Y que la paz del Señor, hermanos, lo acompañe, y que realmente empecemos a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Que Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias.